Muchas gracias por la invitación para tratar esta cuestión de la Sareb. Dentro también yo creo que hay que decirlo de un momento en el que se está intentando también presionar, negociar y poner encima de la mesa cierto sentido común que tiene que ver con que la crisis hipotecaria, la crisis financiera que se ha vivido en los últimos años tiene unos responsables muy concretos que tienen que ver con ese sistema financiero y bancario del que la Sareb es el actor encargado de reflotar en gran medida con dineros y avales públicos, y que esa responsabilidad concreta con nombres y apellidos tiene que traducirse en una garantía que es la garantía al derecho a una vivienda digna para todos y para todas. En ese horizonte yo creo que desde los movimientos de vivienda estamos en un momento en el cual se está intentando analizar también un cambio de ciclo que se empieza a producir a partir del año 2014, que curiosamente es el año en el que los beneficios empresariales prácticamente superan al gasto que suponen los salarios que todos y todas nosotras cobramos en un año. Esto es, la salida a la crisis se demostraba que no se trataba tanto de mejorar en derechos la vida de todos nosotros y nosotras, sino que se trataba precisamente de reconstruir los beneficios empresariales que habían sido o se habían dañado en los últimos años. De alguna manera, la historia del mercado inmobiliario y la historia del mercado financiero inmobiliario tiene que ver con esa reconstrucción de beneficios. Y es una reconstrucción de beneficios que pasa por un hecho que yo creo que es fundamental para el movimiento de vivienda, que tiene que ver con el paso de la vieja historia del sistema hipotecario español, lo que dio origen a la plataforma de afectados por la hipoteca, a un nuevo sistema financiero inmobiliario donde hay dos grandes cuestiones que aparecen como novedosas. La primera de ellas, el gran actor, el gran problema que se empieza a detectar, sobre todo a partir del análisis de los datos de desahucio, es que los desahucios de alquiler suben por encima de los desahucios de hipoteca. Eso cualquier plataforma o colectivo de barrio lo ve. Ahora lo que más llega son sobre todo desahucios de ocupación y desahucios de alquiler, y por otro lado que poco a poco los viejos actores bancarios, las grandes corporaciones bancarias tradicionales en el sistema español en las últimas décadas empiezan a dejar paso a nuevos actores que son los denominados los real estate, que serían aquellos actores encargados de sacar negocio del nuevo mercado inmobiliario. Un nuevo mercado inmobiliario que se basa fundamentalmente en cinco líneas. Por un lado, la vivienda en alquiler; por otro lado, un subsector relacionado con el sector turístico; también en parte el viejo sistema hipotecario, pero fundamentalmente otros ámbitos como es el ámbito de lo que denominan estos sectores financieros, el retail, que sería la venta de inmuebles destinados a comercio y demás, el mercado de oficinas y mercados, lo que ahora están denominando mercados alternativos, que son las residencias de estudiantes, también los co-living, el co-housing senior, todas esas nuevas modalidades de vivienda donde quieren empezar y están empezando a invertir. Todos estos ejemplos se ponen por un elemento que yo creo que es importante, y es que aparecen nuevos sujetos que son los que estamos y con los que nos estamos enfrentando constantemente. Son las SOCIMIs, son los fondos de inversión, son nuevos actores dentro del mercado inmobiliario que es fundamental tener en cuenta por dos razones. Primero, porque efectivamente son nuevos enemigos contra los que nos enfrentamos, y en segundo, porque han aplicado y se están moviendo con dinámicas infinitamente más flexibles y más ágiles que lo que solían hacer las grandes estructuras bancarias vinculadas al crédito hipotecario. Que sean nuevos no quiere decir que sus patronos no sigan siendo también en gran medida esa antigua banca, pero desde luego es una relación y es un oponente, por decirlo así, también para los movimientos de vivienda y en las políticas de vivienda de distinto pelaje, por decirlo así.
Esto es lo que se concretó a partir de 2014, en 2013, en la Ley 4/2013, que es la de fomento del mercado del alquiler. Siempre que se hace una ley de fomento de algo, realmente es de fomento del beneficio para alguien, y en este caso era para unos modelos de este sistema, nuevo sistema financiero, que eran las sociedades inmobiliarias, las SOCIMIs, que venían a poner encima de la mesa y a dar el aldabonazo de apertura a un nuevo y creciente ciclo inmobiliario, mucho más pequeño que el que se había vivido antes de 2008, pero al fin y al cabo un ciclo bastante pujante, como se puede ver en las cifras. Para que nos hagamos una idea, solo en el año 2018 este sector, dividido en los 4 elementos que he señalado antes, oficinas, vivienda de alquiler, tuvo una inversión de más de 20.000 millones de euros, y también eso produjo una enorme cantidad de transacciones de compraventa de vivienda, que yo creo que es importante señalar en este sentido un punto. El 90% de esas transacciones se produjo sobre las ciudades y los elementos urbanos ya consolidados, sobre todo en viviendas de segunda mano, y la caída de compraventa con respecto a 2018 de nuevas viviendas fue de prácticamente un 84%. Esto es, estos nuevos actores están operando sobre la redistribución global y la fuerte redistribución de la población en función de la renta dentro de nuestras ciudades. Eso es lo que está produciendo, por ejemplo, en el caso de Madrid, unos vectores de expulsión muy potentes. Es por eso por lo que en ciertos barrios de la capital en los últimos años, Vallecas, Carabanchel, hemos visto un incremento enorme del número de desahucios, y a la vez es la razón, ese ciclo de inversión, la que ha hecho también posible que se empiece a vislumbrar, o se hayan quedado ya asentadas en el gobierno anterior del ayuntamiento, y ahora se están terminando de dar de salida las nuevas líneas de crecimiento de la ciudad, que fundamentalmente a grandes rasgos son 3: los desarrollos del sureste, la operación Chamartín y la operación Campamento, que está ahora mismo también encima de la mesa. Con esa presión de inversión, con este nuevo sistema de actores, lo que ha sucedido en los últimos años es una cuestión fundamental, que son estos actores financieros inmobiliarios los que capitanean el diseño de la ciudad, y el diseño de la ciudad en lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario. ¿Esto qué significa? Que la acción pública, lo que tendrían que estar haciendo las administraciones públicas para garantizar el derecho a la vivienda, se reduce a un nivel prácticamente igual a cero. Solo para que nos hagamos una idea, podemos dar algún dato. En el año 1994 se construyeron cerca de 68.000 viviendas públicas. En el año 2018 se construyeron 5.167. ¿Esto qué significa? Que son los poderes públicos los que están dejando campo abierto, desinvirtiendo en materia de vivienda pública, para dejar abierta la posibilidad y dejar el campo expedito para que todo este batallón de actores que están participando de este nuevo ciclo inmobiliario tengan la oportunidad de hacer negocio, ¿no? En ese sentido, a día de hoy yo creo que es importante para el movimiento de vivienda tener claro que nos enfrentamos a 2 grandes líneas de crecimiento. Por un lado, todo este mercado que estamos viendo de compraventa de segunda mano, de reordenación de la ciudad, por lo tanto de expulsión de la ciudad, en el caso de Madrid, por ejemplo, de las rentas más bajas. Eso lo estamos viviendo mucho en el movimiento de vivienda, ver cómo todas las personas que cobran remis, pensiones no contributivas, unidades monoparentales, están sufriendo una presión prácticamente definitiva para ser expulsadas ya no solo de sus casas, sino del conjunto de la ciudad. Esto es, si salen de las casas en las que están ahora, no van a tener ninguna alternativa pública y no van a tener tampoco la posibilidad de acceder a ninguna alternativa privada de vivienda, y eso se traduce en el empuje que están haciendo este tipo de empresas en esas 2 líneas. Por un lado, sobre la ciudad consolidada, pero también tenemos que estar muy atentos a cómo este sistema financiero inmobiliario se está empezando a dirigir hacia la promoción de nuevas viviendas. Esto es, están empezándose a preparar para un nuevo ciclo o un intento de nuevo ciclo de crecimiento en torno a la construcción de nuevas viviendas en régimen de alquiler.
Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, el fondo Cerberus. Sabéis que Cerberus fundamentalmente se dedicaba precisamente a esta compra de activos y precisamente lo que ha hecho es un giro en su línea estratégica de negocio, generando una empresa, comprando una empresa que se llama Inglaciar, que fundamentalmente se va a dedicar a esa promoción de nuevas viviendas. Estas dos líneas son importantes porque precisamente en ese campo de la promoción de nuevas viviendas, en la que siempre de telón de fondo están la operación Chamartín, el Sureste, con Berrocales, la operación Campamento, son las mismas líneas estratégicas que ha tomado la Sareb. El objeto del debate a día de hoy. Precisamente Sareb, por tener en un 80% de su cartera créditos de promotores, lo que ha decidido es reactivar, acelerar el ritmo de operaciones judiciales que permitan convertir esa deuda de promotores en bienes tangibles, en nuevas realidades inmobiliarias, ¿no? Es decir, en nuevas viviendas que poder, en este caso, alquilar, ¿no? Y, de algún modo, pues en esa misma pugna, posiblemente entre Blackstone y entren otro tipo de operadores. Es curioso que precisamente son estos actores, si os metéis en una página web que tiene esta nueva red de operadores OFIMIS del autodenominado Real Estate, ellos están hablando en su observatorio inmobiliario precisamente de estas líneas de inversión, ¿no? Y precisamente están haciendo un dibujo, yo creo, bastante certero de lo que, por otro lado, están comprando las administraciones públicas como verdadero. Ellos están diciendo, en la sociedad española, incluso con los niveles de precariedad que existen, dice el CEO de Testa, el CEO es el cabeza gestora de esta SOFIMI, de Testa, lo que están hablando es de que van a tener o están intentando arrinconar a un 5% de la población, eso ya hablan en esos términos, un 5% de la población que no van a tener acceso a la vivienda y que es sobre la población que se tienen que concentrar las políticas públicas de vivienda. Recordar que en España no se llega ni siquiera ni a un 3% con viviendas de algún tipo de protección que ni siquiera son, en la mayoría de los casos, denominables como vivienda pública y que es algo que también habrá que pelear en la prometida nuevo plan de vivienda que ha dicho Ábalos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay a día de hoy un debate que debemos asumir y sobre todo con respecto a la Sareb, que es fundamental, que es no permitir que las políticas de vivienda sean arrinconadas como políticas para pobres y, por otro lado, tampoco permitir que las administraciones públicas sean colocadas simplemente como un cliente más de este sistema financiero inmobiliario. Si os dais cuenta, desde diciembre van apareciendo distintas noticias en los medios de comunicación que son bastante interesantes en este punto. Primero, holdings de promotoras que le están diciendo al Estado: cédanos terreno público para poder construir viviendas de alquiler a 500 euros al mes. Esto es, vuelvan a trasvasar dinero de todos y de todas para que nos forremos. ¿Qué están diciendo? La Sareb está diciendo, tenemos 2.400 viviendas, que luego era mentira, sabéis que más del 30 al 40% estaban en mal estado, no se podían ocupar en los convenios que establecieron con ayuntamientos y comunidades autónomas, pero su línea de tendencia es empezar a vender esas viviendas a las administraciones públicas. Ya lo está haciendo Madrid, 10 viviendas, ya lo ha hecho el País Vasco, 9 viviendas, ya lo ha hecho Castilla-León, 19 viviendas, y todas ellas son pruebas de futuras compras que todas estas comunidades autónomas, hasta 11, han ido anunciando a la Sareb. Esto es, de nuevo, el rescate con dinero público y la reconstrucción con dinero público del beneficio empresarial o del beneficio inmobiliario en este caso. Yo creo que precisamente para intentar afrontar esta cuestión de Sareb, y ya voy acabando porque me queda un minuto, es importante tener en la cabeza este horizonte concreto.
La cuestión de la Sareb, la cuestión de las viviendas que heredamos del ciclo especulativo, del ciclo financiero inmobiliario, no es una cuestión de mercado, es una cuestión de derechos, es una cuestión de vulneración de un derecho fundamental que es el derecho a la vivienda digna. Y, por lo tanto, nuestro horizonte político debe ir siempre encaminado, como pasa, por ejemplo, con la Ley 24/2015 que se ha aprobado en Cataluña y con su ampliación, tiene que ver con volver a conseguir, en este caso, pues aquí nunca, en España nunca ha sucedido eso, que las administraciones públicas tengan la batuta de lo que significa no solo la producción de vivienda, sino también la producción de ciudad y el crecimiento urbano. Mientras esos elementos de crecimiento o de estructuración, de organización, de planificación de nuestras ciudades y de nuestro sistema inmobiliario siga dependiendo de este tipo de actores, habrá poco que hacer y, por lo tanto, las medidas que hay que poner encima de la mesa. Ahí yo creo que tenemos en el horizonte el acuerdo que han llegado Unidas Podemos con el PSOE. No son precisamente, como marca en ese acuerdo, pequeños parches que ir poniendo aquí y allá. Cuando se está en el Gobierno se trata de tomar la batuta de las políticas públicas y hay elementos centrales que hay que poner encima de la mesa. Uno de ellos, la regulación, el cambio de la ley del suelo que está en manos estatal. La ley del suelo regula los procesos de expropiación fundamentales para atacar los parques de vivienda monopolizados por este tipo de elementos. Tenemos, por ejemplo, las formulaciones y la profundización en legislaciones, por ejemplo, del tanteo y retracto. Esto es, que las administraciones públicas se pongan en medio de esa compraventa constante, de ese trapicheo de casas a bajo coste que están haciendo bancos, fondos de inversión, SOCIMIS en todo el sistema inmobiliario y empezar a extraer viviendas de ese trapicheo. En tercer lugar, que las políticas de vivienda no sean políticas destinadas a los pobres. Es decir, mal vamos a ir si los movimientos de vivienda solo estamos defendiendo los derechos de las personas más vulnerables. Es decir, tenemos que defender el derecho a la vivienda como un elemento fundamental y transversal al conjunto de la sociedad. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda, desde el que le suben el alquiler 500 euros desde 800 a 1.100 o 1.200, hasta aquellas personas que efectivamente no tienen ni siquiera para pagar un alquiler social de 100 euros. Y, por último, yo creo que dentro de estas líneas de actuación, de recuperación de la batuta pública de estas dinámicas, en el centro de todo eso tiene que estar la Sareb. Y la Sareb entendida no como un actor inmobiliario que le está demandando, como pasa ahora, a las administraciones públicas que le compren vivienda y de nuevo refloten sus cuentas con dineros de todos y todas, sino como la Sareb, con ese Consejo de Administración donde hay 5 representantes del Ministerio de Economía y Hacienda, como eje central de la política de rescate, participado por una empresa de derecho, por una entidad de derecho público, esto es, donde hemos puesto todos y todas un montón de nuestros impuestos como lugar desde donde extraer vivienda social y políticas de vivienda redistributivas para todo el mundo. Bueno, con esto yo ya acabaría y le paso la palabra a Isidro. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a abundar también en algunas de las cosas que ha dicho Pablo. ¿Se me oye? ¿Más alto? ¿Así? A ver si puedo mantenerlo. O sea, ante la pregunta ¿es estratégica la Sareb hoy para los movimientos de vivienda? ¿Es estratégica la Sareb en general? ¿Qué pinta la Sareb en todo esto? La respuesta corta sería sí, es estratégica, muchísimo. De hecho, posiblemente sea la pieza central sobre la que se puede construir toda una estrategia que considere dos cosas. Una, que lo que llamamos el problema de la vivienda es la pieza central de la economía, del modelo económico, tanto del Estado español como muy especialmente de la Comunidad de Madrid. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya sea por la vía de una crisis hipotecaria como la que dio fin a la burbuja gigantesca de
de los primeros años de los 2000, ya sea con una burbuja del alquiler como la que estamos viviendo ahora, que en el fondo reanima de otra manera a los mismos actores, a la misma élite que controla a su vez pues todo el presupuesto, la gran mayoría del presupuesto público, local, autonómico, estatal, es decir, las grandes constructoras, los grandes bancos, etcétera, etcétera, rehacen su beneficio en el mercado del alquiler, como ha explicado Pablo. Es lo mismo también que si mañana tenemos una nueva oleada de construcción bestial de casas nuevas, que hasta ahora no ha podido ser, pero podría serlo mañana. O la Operación Chamartín, que en el fondo es, de alguna manera, si queréis, como una declaración rotunda de que lo que es la élite económica, inmobiliaria, financiera de esta ciudad, sigue manteniendo el control de la ciudad y sigue manteniendo el control, digamos, del aparato decisional de las administraciones públicas. Y que digamos además tiene todavía más repercusión al haber doblegado a lo que fue ahora Madrid, ¿no? Es decir, esto que venía al 15, pues también va a hacer exactamente lo mismo que toda la vida. No es digamos que todo eso forma parte de algo que sería pues la economía madrileña, la economía del Estado español, lo que en su día se llamaba el modo de producción. Es decir, esto es como las fábricas años A. Todo tipo de lucha tenía que pasar de alguna manera u otra por las fábricas. Pues cualquier tipo de lucha futura que podamos prever va a tener que pasar de una manera o de otra por la cuestión de la vivienda, porque es mucho más que la vivienda. Como también, hay un asunto que también se puede discutir en el debate, que es la posición, por supuesto. Nos enfrentamos a grandes bancos, a socimis, a fondos buitres, pero también hay una cuestión que tiene que ver con las clases medias, cómo recomponen, digamos, su renta a partir de la propiedad de activos inmobiliarios, ¿no? Que es algo que es como la pieza clave sobre la que se vertebra todo este modelo, cuando todo el mercado de trabajo, pues como sabemos, básicamente ha dejado de ser una fuente de nada que no sea como su misión disciplinaria, ¿no? O sea, los salarios no crecen desde hace siglos y además los niveles de paro y precariedad pues son gigantescos. Dicho esto, volviendo sobre la posición de la Sareb en estos años desde su formación, pues si se sigue un poco la trayectoria, lo que viene a demostrar es otro clásico del capitalismo, y es que nunca resuelve sus crisis, sino que las desplaza, ¿no? Entonces las desplaza a futuro. Entonces nos las encontramos la misma crisis de una forma transformada. Eso es la Sareb. O sea, las Sareb son los restos de una crisis que no era posible resolver por su profundidad en los propios términos capitalistas, devuelto hoy en forma de institución semipública que protege los intereses de las élites. La Sareb fue concebida como parte del rescate a España, que es el memorándum de entendimiento del rescate a Bankia. No se quiso decir que había un rescate como en Grecia, por salvar la cara del gobierno de Rajoy en ese momento, y el memorándum de entendimiento como el que tiene Grecia, que es el que fija las condiciones del rescate. Ahí están cosas como la reforma laboral, o sea, que quiero decir, es un documento que es el documento director de la economía española. Pues ahí consta la creación de un banco malo, de un banco que reciba o parte de la cartera de activos de los bancos cuando estaban al borde de la quiebra, y eso va acompañado de un proceso de fusiones de lo que eran sobre todo de las cajas de ahorro, hasta la situación actual de cajas privatizadas, con fusiones de distintas cajas de lo que eran del modelo semipúblico anterior. ¿Qué es lo que sucede? Para que no quiebren los bancos, estos tanto suelos como préstamos, como casas nuevas, se los compra la Sareb, es decir, los compra el Estado a un precio prácticamente del momento álgido de la burbuja. Entonces, en los estatutos de la Sareb, cada cierto tiempo habrá subastas, se venderá, pero lo cierto es que la Sareb ha vendido poquísimo. ¿Por qué? Pues porque sin que los precios hayan caído a cuchillo, pero sí que jamás van a volver a estar al nivel que estaban en 2008 o 2009. Es decir, cada venta que hace la Sareb es una cristalización de pérdidas. Y no puede ser de otra manera. Además, entonces, quiero decir que es que el rescate de la Sareb se mire cuando dice que compran vivienda en Euskadi, vivienda de la Sareb para poner en alquiler, rescate. Si el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid hace rescate.
Es decir, digamos que es una entidad que está destinada a pues, algún tipo de transformación en otra cosa. Por eso el combate ahora contra la Sareb es fundamental. Porque no estamos ante una entidad que esté al máximo de su poder. No, estamos ante una política que ha sido un fracaso. De hecho, se creó un consejo de administración con todos los grandes bancos españoles para que, de alguna manera, como pasaba antes con las grandes industrias, cuando entraban en quiebra las grandes industrias que eran como símbolo de la prosperidad de un país, etcétera, etcétera, eso no se controlara desde fuera por parte de fondos buitres extranjeros, en una operación de saldo, digamos, o de malventa de todo lo que es el núcleo central del patrimonio, digamos, de la riqueza patrimonial del modelo español. Pues justamente eso es lo que ha estado sucediendo con los bancos. Es decir, digamos que los grandes bancos, también a partir de 2000, hace 3 o 4 años, después de una directriz de Bruselas que dejó claro que tenían que limpiar sus balances de préstamos de dudoso cobro, activos tóxicos, etcétera, etcétera, y con el visto bueno del gobierno socialista, para empezar, entran en grandes operaciones, sobre todo con Blackstone, de venta de saldo de esos activos. Blackstone, como fondo buitre, está especializado precisamente en coger los restos de las crisis inmobiliarias y a partir de lo que para los bancos es incobrable y con el apoyo de la legislación estatal, de la legislación antidesahucios, de los desahucios express, etcétera, etcétera, sacar de ahí un cierto rendimiento económico. Pero eso no afecta a la Sareb, precisamente porque los bancos temen que la Sareb pueda competir con ellos en esa venta de activos públicos. La Sareb no puede optar por esa vía. La Sareb no ha vendido apenas directamente a los fondos buitre. Lo que sucede es que opta por la vía que ha dicho Pablo. Básicamente ejecutar las garantías inmobiliarias de los préstamos que tiene y desarrollar obra, convertirse en una especie de promotor inmobiliario en un momento en el que tampoco está claro que haya demanda de vivienda nueva como la había en su momento. Es decir, sigue siendo una operación pues de alto riesgo y que de fallar, en última instancia, cuentan, se supone, con la garantía pública, ¿no? Para tapar ese agujero. Es muy curioso que, por ejemplo, hay una línea específica de venta de casas de la Sareb que está destinada a lo que ellos llaman el pequeño ahorrador, precisamente por distinguirse de la venta a los fondos buitre, ¿no? Es venta de viviendas que van a ser exclusivamente destinadas al alquiler, pero no al alquiler social, sino a la reconstrucción precisamente de las rentas de las clases medias propietarias por la vía de las políticas públicas. Es decir, otra vez a la reanimación como de todo el modelo. Es decir, que a día de hoy la Sareb se encuentra con una cantidad de activos inmobiliarios de distinto tipo gigantesca que no sabe qué hacer con ellos. Y que no tiene visos ninguno de generar el tipo de rentabilidad que necesitaría para serlo, ¿no? Y ahí es donde yo creo que entra, digamos, la pertinencia de la Sareb como objeto de las luchas del movimiento de vivienda. ¿Por qué? Porque no hay, para empezar, ninguna entidad que agrupe hoy tal cantidad de patrimonio. Es decir, conseguir avances contra la Sareb, porque es contra, no con, es realmente, en términos de escala, puede llegar a ser algo verdaderamente significativo. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en demandas como el control de los alquileres, de los precios de los alquileres, evidentemente, cuando se gana o se va ganando la partida a un gigante como la Sareb, por escala se tiene la posibilidad de hacerlo. Mucho más que determinando una zonificación, que es lo que yo creo que se estaba planeando en determinado momento cuando se hablaba de limitaciones al alquiler. Si hay suficiente parque público no vendible en alquiler a precios, una cierta correlación con los ingresos o en correlación con los ingresos, básicamente ya se ha regulado el precio del alquiler. Puede tener la fuerza de cargarse, digamos, el efecto de
escasez, digamos, de alquiler público, que es lo que ha venido sucediendo durante todos estos años. Pero además es que, o sea, de alguna manera, esta pelea contra la Sareb tiene una derivada que yo creo que es interesante de seguir, porque remite a lo que fueron los grandes triunfos del movimiento de vivienda en un primer momento después del 15M. Lo que fue el gran logro de la PA y del movimiento de vivienda no fue ningún caso concreto, sino algo mucho más general y mucho más profundo, y que fue romper el vínculo entre la deuda y la responsabilidad individual. Es decir, tu deuda la has contraído tú y es tu problema. Si no tienes para pagarlo, no haber contratado deuda, ¿no? Digamos que esa es como la ideología, ha sido la ideología dominante y sigue siendo la gran mayoría del mundo capitalista hasta hace 2 días. Pues bien, no es un logro nada menor haberse cargado ese vínculo. En la medida en que se considera que la deuda, la hipoteca, es un problema social, que la vivienda es un problema, el acceso a la vivienda es un problema social y no tiene que ver con las condiciones individuales, y eso es un terreno que ganó la PA y el movimiento de vivienda, se puede extender y se debe extender a la Sareb desde la lógica, precisamente desde la lógica social. Es decir, digamos que los intereses financieros, el modelo de endeudamiento del que nace la Sareb, no puede ser simple y llanamente una cuestión de mercado, sino que tiene que ser de alguna manera devuelto por primera vez a quienes son, digamos, la inmensa mayoría de la población que no puede, que como ha explicado Pablo muy bien, no puede directamente acceder a la vivienda. Mientras otra parte, cuando no apoya sobre el mercado de vivienda, sobre el mercado inmobiliario, una situación de poder, simplemente se suma a ella desde una posición, si queréis, como ventajosa pero subordinada, como en el caso de las clases medias propietarias. En ese sentido, o sea, yo creo que básicamente el combate contra la Sareb es el combate hoy en día que tenemos enfrente de la mesa, encima de la mesa. Y con esto doy paso. Bueno, buenas tardes y nada, yo me gustaría hablar un poco, porque bueno, el marco ya lo han explicado tanto Pablo como Isidro, el marco complejo en el que al que nos enfrentamos y es un poco un entramado un poco mafioso, ¿no? Entre grandes empresas, bancos, gobiernos, en fin. Y explicado el marco, es verdad que el movimiento de vivienda llevamos muchos años diciendo que nos enfrentamos a una crisis sin precedentes y que además venimos viendo que todas las leyes que se están modificando en los últimos años está destinada precisamente a favorecer todo ese entramado y toda esa mafia que se ha ido gestando y que ahora mismo nos está explotando, lleva ya explotándonos un tiempo y lo que nos queda, que es que lo que nos queda, no sé si decir que es peor, ¿no? Venimos diciendo esto y también quiero hacer referencia al informe de la relatora especial sobre una vivienda adecuada. No sé si habréis leído un poco el informe o por lo menos la introducción. Son 25 páginas, pero la introducción es bastante, resume bastante todo lo que indica la relatora. Y quería señalar 4 cosas fundamentales que son importantes y que además nos beneficia en parte porque la sociedad organizada llevamos mucho tiempo llamando la atención, ¿no?, sobre este tema. Una de las cosas que dice es esta precisamente, que la actual crisis mundial de la vivienda no se parece a ninguna anterior y que además la vivienda se ha convertido en un impulsor clave de la creciente desigualdad porque genera riqueza a la gente que tiene vivienda y a la que no la tiene lo que genera es pobreza y endeudamiento. Además que esta crisis está asociada a que se considera la vivienda como una mercancía con la que especular, o sea que ya no es un bien básico, ahora mismo es mercancía con la que especular, con lo cual ya no es un problema de oferta y demanda, es que realmente se considera la vivienda una mercancía. Y bueno,
el informe está online y es interesante leerlo porque también insta y recomienda a los estados a que velen por el reconocimiento a efectivo del derecho a la vivienda digna y a través de una legislación que en España pues no tenemos una legislación, con lo cual se nos complica aún más la cosa, ¿no? La cronología de la Sareb es pues una historia de terror donde todo ha sido hecho como un Tetris y maquinado por estados, bancos y pues grandes fondos y financieras y toda la élite económica para fundirnos. Y en este sentido, pues los movimientos de vivienda no nos podemos quedar atrás. Creo que hemos tardado mucho en señalar eso es una opinión personal, ¿no? Pero creo que sí que hemos tardado un poco en darnos cuenta de lo grandioso que era esto, lo extraordinario y a la vez qué actores pues como la Sareb, un actor como la Sareb que no podíamos tenerlo al margen y sin embargo desde mi experiencia y puede ser diferente opinión al resto, sí que me parece que lo hemos tenido un poquito aparcado y un poco olvidado a la gente de la Sareb. Este fin de semana se han aprobado en el Movimiento de Vivienda de la PA a nivel estatal, se han aprobado unas estrategias que queremos llevar a cabo para este año 2020, donde la Sareb es un actor principal, pero efectivamente las estrategias son para hacer frente a todo este sistema que se nos viene encima. Y las quería resumir un poco por encima para que tengamos presente que nos viene un año muy duro y que este año, desde luego, tiene que ser el año por el derecho a la vivienda. Por un lado, estas estrategias se van a componer de dos fases. La primera fase, que serán durante los 100 primeros días de gobierno, que cubre más o menos hasta abril, y que viene a reclamar esta primera fase el cumplimiento de Naciones Unidas, ¿no? el DESC, que es que ningún desahucio sin alternativa habitacional. O sea, que Naciones Unidas lleva llamando ya varias veces la atención a España por incumplimiento del pacto que firmó y además dice que España está violando reiteradamente los derechos humanos con desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Con lo cual, finalización de todos los desahucios sin alternativa habitacional, y esto la Sareb, en este sentido, lo tiene que cumplir y más que ninguna siendo parte del Estado, ¿no? Y pues por otro lado, la ampliación de la moratoria, que como muchos sabréis, la moratoria de los casos de hipotecas acaban en este 14 de mayo de 2020 y pediremos un aplazamiento, y aquí la Sareb, como ha dicho el Gobierno, que tardará 6 años en generar esas 20.000 viviendas públicas, pues la Sareb también podía ser parte de esa donación, ¿no?, de sus viviendas a un parque público de vivienda. Y lo tercero que queremos hacer en estos 100 días o exigir en estos 100 días es una mesa con el Gobierno de negociación y para calendarizar todas las exigencias que sí vamos a demandar en una segunda fase. Y en esta segunda fase, pues obviamente nuestra exigencia de ley de vivienda PA es imposible y es inviable seguir trabajando con una ley de vivienda que nos ampare y regule y nos proteja, ¿no? Terminar obviamente con los desahucios sin alternativa habitacional, especificar en qué consiste un alquiler social, la regulación de los precios del alquiler, el alargamiento de la duración de estos contratos de alquiler, la creación de un parque público de vivienda, incluyendo lo que la Sareb conserve como activos, cesión obligatoria de viviendas vacías de grandes tenedores, limitando la capacidad de acumular y especular con ella, y modificar la ley de crédito inmobiliario. En este caso, y en concreto con la Sareb, sería necesario auditarla, ¿no?, por su
sobre todo por la opacidad de la Sareb. No se sabe muy bien qué tiene, qué no tiene, qué va a hacer con ello, qué no va a hacer, qué ha vendido, qué no vende. Entonces sería necesaria una auditoría y que parte de sus activos sean cedidos a un parque de vivienda pública. Esto es un resumen muy, muy grande porque sería mucho más tiempo lo que nos llevaría a hablar de las estrategias que este año quiere hacer el Movimiento de Vivienda o la PA, y que en este sentido pues es importante juntarse con todos los actores del movimiento de vivienda, no solo la PA, para hacer frente a un problema que, digamos, es planetario, con lo cual todos los movimientos son pocos para hacer frente a esto. Y bueno, pues este sería el resumen. Luego, por otro lado, comenté que sí, que podríamos hablar también en esta mesa sobre las vías de negociación y acciones directas que podemos hacer en la Sareb, o qué diferencias hay o qué experiencias diferentes hay en negociaciones con otros bancos y negociaciones con la Sareb. Bueno, por aquí veo muchas caras de gente que tiene, ¿no?, por decirlo mal, no lo voy a decir mal, que me están grabando, pero bueno, que tiene mucha experiencia en negociaciones con bancos a lo largo de muchos años, ¿no? Nos hemos pegado mucho, y en qué sentido, o sea, de qué manera estamos haciéndolo bien o mal con la actual situación, ¿no?, con el marco que tenemos ahora mismo, y si son efectivas esas negociaciones. Con la Sareb actualmente estamos tratando y negociando como lo estamos haciendo con cualquier banco. Mal, ¿no? Y bueno, pues sí, es verdad que las experiencias que estamos teniendo en las distintas asambleas y con casos son, en general, pues se han negociado alquileres sociales. Hay casos como Arganda o casos como Carabanchel, de edificios enteros, donde se están llegando a negociaciones. Pero ¿de qué manera podemos hablar de que sean negociaciones prácticas, buenas, y no sean migajas, en muchos casos, que no nos están beneficiando, y que realmente lo que tenemos que tener en la cabeza es que es un problema tan grave y tan gordo que la negociación no puede pasar por lo que llevamos haciendo muchos años, por lo menos en mi experiencia en la PA, ¿no?, como acciones todos ya nos conocemos, ¿no?, cómo hemos ido funcionando. Por otro lado, en este sentido, o sea, lo que llevamos pensando también mucho tiempo en esto de las negociaciones, yo tengo la sensación de que hemos perdido la batalla ideológica de la ocupación, y con esta batalla de la mano, los bancos se niegan a regularizar los casos de ocupación, y la Sareb ha cogido, ¿no?, el tren que pasa por el Pisuerga, o como se diga eso, y está haciendo lo mismo, con lo cual, pues bueno, no tengo ninguna solución en la mano. Creo que sí que hay que sentarse y plantearse de qué manera podemos trabajar estas negociaciones, en qué nos hemos equivocado a lo largo de estos años, y de qué manera seguir haciendo frente, ¿no? Si siguen funcionando las mismas estrategias o no siguen funcionando. Yo creo que no nos está funcionando lo que estamos haciendo o lo que antes habíamos hecho, porque creo que en parte el movimiento de vivienda ha perdido un poco de legitimidad. Cuando negociábamos antiguamente bloques enteros, no sé si os acordáis de bloques enteros que ocupábamos de la Caixa, negociábamos, y bueno, el 100% de los casos eran negociación segura, y los alquileres sociales, de hecho algunos hoy por hoy siguen existiendo, ¿no? En Paz Centro hay algún heredero de esos alquileres sociales. Hoy por hoy no nos está funcionando la forma en la que lo estamos haciendo. Creo que en parte porque hemos perdido legitimidad, ¿no?, frente a este discurso de la ocupación. También porque, bueno, pues son muchos años, la gente ya no nos sigue de la misma manera. Y hay un punto en el que, bueno, creo que ante un problema planetario
todos los movimientos de vivienda deben estar unidos, vengan de donde vengan, estén donde estén y cueste lo que cueste, para hacer frente a todo esto. Y desde luego la Sareb en concreto no solo es una negociación, o creo que no debería solo ser una negociación directa como lo hacemos con Bankia, como lo hacemos con la Caixa, Sabadell y otras cuestiones, otros bancos, ¿no? O sea que aquí hay que poner en la mesa al gobierno de qué lado quiere estar, si quiere estar del lado de los poderes económicos o quiere estar del lado de los movimientos sociales y por el derecho a una vivienda digna. O sea que aquí el actor principal en la Sareb, desde luego, sin duda, es el gobierno, el autoproclamado gobierno progresista, y ahí hay que dar una batalla firme, consistente, de mucha unión y en el que estas estrategias tienen un papel principal. Y no me quiero enrollar más porque, bueno, creo que no solo puedo hablar yo respecto a las negociaciones con otros bancos, aquí hay mucha gente en el público que puede hablar de sus experiencias y que lo interesante sería entre todos, entre esa inteligencia colectiva, armar una herramienta y armarnos de verdad para hacer frente a lo que nos viene encima, que todavía no nos ha explotado lo peor. Así que, bueno, el debate creo que puede ser más interesante lo que podamos decir. Gracias. Vale, pues si os parece damos pie al turno de intervenciones. Si queréis levantar la mano, voy recogiendo 3-4 turnos y devolvemos la pelota. No sé si alguien quiere decir algo. 1, 2, 3, 4. Esto no suena, pero bueno, para grabar la historia. A ver, yo un poco por continuar lo que Belén estaba diciendo, quizás no es que hayamos perdido legitimidad, yo creo que un poco de fuerza sí. Y más por el tema de la moratoria, la gente ha solucionado algunos problemas y se han quedado tranquilos. Entonces, ahora es hora, lo que se ha hecho ahora en la estatal, pues un poco de apretar al Estado, pedir la ampliación de la moratoria, porque si no la que nos viene encima es grandísima. Y creo que no estamos tampoco preparados para eso. Con respecto a Sareb, nosotros sí hemos conseguido alquileres, pero yo diría que por ahí se dijo como migajas, porque tenemos muchos casos. Hay un bloque que lleva más de 6 años y todavía siempre están con la misma, mándame la documentación, o sea, cosas prácticas, cosas así que no llegan a nada, trámites. Pero nosotros sí hemos conseguido alquileres a familias, pero así aislados, una vivienda en un edificio, uno en cada zona. Y que yo creo que eso no es, en el fondo también le estamos haciendo un favor. Yo creo que esas familias le hacen un favor a Sareb, le están cuidando la vivienda y encima le están pagando. No es, yo no veo una lucha fuerte. O sea, lo que tú has dicho del tema de ocupación, yo creo que tenemos que ir a por más. Sareb tiene muchas viviendas y hay muchísimas familias en la calle. Hay muchísimas familias que necesita. Mira, ahora mismo con el tema de las inscripciones en lo que es MVS, en el IBIMA, ¿cuántas familias hay apuntadas? ¿Cuántas familias van a salir, cuántas viviendas van a salir al sorteo? O sea, es que no cubre nada. Entonces, yo creo que lo que tú decías, el tema de la ocupación, tenemos que dar. Hola, buenas. Soy Néstor de María Guerrero, ¿vale? Uno de los afectados por el Sareb, ¿vale? Y lo que yo llevo, soy de los que menos llevan todo este movimiento, pero en las varias reuniones que he estado con varias gente, sigo diciendo que es que no pueden los grandes, pues no les tratamos como ellos nos tratan a nosotros. Nos dividen. Pues como dice mi compañera, doy aquí un alquiler social a una casa por una, pero si el movimiento de viviendas, tanto en las reuniones generales con todo, en vez de presentar un bloque
una casa solo, se llega y se dice, tengo 1000 viviendas, o negociáis o no la vais a tener nunca. Entonces eso sería una forma, de la misma forma que ellos nos atacan a nosotros, ¿sabes? O sea, de atacarles con las mismas armas y hacerles nosotros presión. Decimos de que si el banco, que si no sé qué, la Sareb, vale, es un 45% del Estado, pero nos estamos olvidando que también es un 55% de bancos. Si atacas a la Sareb, atacas a todas las cabezas. Entonces, cuando un banco que es la Sareb se le ataca de forma drástica y sin poderles hacer respirar, el 55%, que aunque estén divididos, dirán, hostias, que nosotros también nos vamos a llevar hostias. Entonces yo pienso de que habrá gente que esté de acuerdo conmigo que no, pero yo pienso de que lo que habría que hacer es un conjunto y atacarles fuerte. Yo llevo poco, a lo mejor por eso estoy fresco y tengo ganas de guerra. Perdón, habrá otros que llevan 10 años, 6 años y dirán, yo es que ya llevo de esto hasta las narices. Pero sería una forma de hacerles mucho daño. Y contra más gente se le presente, más daño se le va a hacer. Es lo único que opino yo. Yo solo quiero decir una cosa, y es que Sareb, las migajas que da de alquileres sociales nos cuestan mucho sufrimiento antes de que llegue ese alquiler, porque tardan a veces 2 años, 3 años en dar esos alquileres, y hasta que ese momento llega pasamos a veces por 2, 3 desahucios que lo paran, que te hacen un precontrato, que te dicen que sí, que te van a hacer, que manda la documentación, que vuelve a mandar, que tal. Y es que yo pienso que estamos siendo muy blanditos a la hora de negociar. También pienso, como Néstor, que tendríamos que darle mucha más caña y ser mucho más agresivos a la hora de negociar. No decir es que cuando pidamos esos alquileres es que no estamos pidiendo una limosna, los tenemos que exigir y que nos los den, o sea, antes de pasar por tanto sufrimiento que nos desgasta a todos, porque no solo desgasta a la familia, desgasta al movimiento, que tenemos que estar cada 2x3 parando esos desahucios en puerta con lo que eso conlleva. Vale, había un turno más por ahí, le doy y vuelvo para la mesa y después me levantas la mano y os pillo. Que bueno, lo primero que muchas gracias a las tres por la ponencia, que estuvo súper interesante. Y bueno, o sea, así como un poco por lanzaros una pregunta, ya a las tres así más directamente, que bueno, como desde los movimientos populares tenemos claro que la única forma de llevar campañas contra gigantes como Sareb o el fondo buitre de turno es... O sea, pasa por la capacidad que tengamos de generar una presión política, social y mediática que aumente nuestra posición de fuerza en el conflicto que toque, en este caso con la Sareb. Si esta es un poco el punto de partida, teniendo en cuenta la peculiaridad que hay dentro del movimiento de vivienda, en concreto con la Sareb, porque es un actor que dentro del movimiento de vivienda ha tenido un comportamiento concreto. Es una entidad con la que durante los últimos años ha existido una gran flexibilidad a la hora de negociar, una cierta flexibilidad a la hora de negociar, había una cierta facilidad de conseguir paralizaciones con los desahucios, pero no formaba, o sea, estos comportamientos no formaban parte de lo que era su dinámica de escurrir un bulto en el momento en el que ya fuese totalmente irreversible para los grupos de vivienda. Entonces, teniendo claro qué es la presión que se consigan desarrollar desde los grupos de vivienda, el modus operandi, os pregunto un poco con este análisis que hacíais, ¿cuáles creéis o cuáles creéis que tendrían que ser las líneas estratégicas a desarrollar en una eventual campaña que se realizase ya no solo desde una escala local, como es el caso de Carabanchel, ahora mismo con la campaña de María Guerrero, sino a nivel de la ciudad, a nivel de todo el movimiento? Bueno, las líneas, entre todos, ¿no? Entre todas, vamos, que habrá que ir viendo, pero yo creo que a día de hoy lo más novedoso que tenemos sobre la mesa con la Sareb es el contexto político, ¿no? Es decir, que como decía antes, el acuerdo en materia de vivienda del gobierno
no es que sea insuficiente, es que realmente no se han atrevido con nada. Es decir, hay unos avances mínimos en cada una de las cuestiones que se han planteado desde el movimiento de vivienda, y parece además que es un acuerdo hecho por dos activistas que están empezando en el movimiento en muchos casos. Parece que no es el gobierno el que está haciendo ese acuerdo, no aparece ningún cambio profundo de una ley, por ejemplo, algo básico de un gobierno, la ley de crédito, la ley del suelo, qué pasa con la vivienda pública, qué pasa con la Sareb, ¿no? Es decir, en varias ocasiones en el acuerdo se tiran balones fuera, ¿no? Le parece que le ha pasado al llegar al gobierno lo que nos pasa a nosotros con la Sareb, que todo el mundo tira balones fuera. No, ya vendrán convenios con los ayuntamientos y las comunidades autónomas, como si fuese con otro. No, señores, quien gobierna la Sareb en gran medida es el Ministerio de Economía, o sea, son ustedes. Y están haciendo un acuerdo que parece que fuesen unos que pasaban por ahí. Yo creo que ese es el gran punto de ataque, por decirlo así, que tenemos que tener ahora. Es decir, hay un gobierno y hay unos grupos políticos que han estado prometiendo, por decirlo así, transformaciones profundas en el sistema financiero y en lo que tiene que ver con el acceso al derecho a la vivienda. Cuando llega el momento de la verdad, ponen en el papel medidas absolutamente insuficientes, vagas e imprecisas, y ahora es cuando llega el momento de la verdad. Es decir, que hay que hacerles la presión suficiente como para que tengan que decidir, poner claro con quién están. Si con los derechos que decían defender antes de la campaña, o, como están diciendo ya, con ese partenariado privado que tiene el 55% de la Sareb y que no va a ser fácil de convencerme. Claro que va a ser difícil de convencer a la banca, como si, vamos, menuda novedad, ¿no? Es decir, si no lo convencen ustedes, que son el puñetero gobierno de la nación, lo vamos a hacer nosotros con las asambleas de barrio. Tendremos que hacerlo. Pero que yo creo que el primer paso es que no se siga escurriendo el bulto sobre este tipo de políticas, estas y muchas otras, porque yo creo que precisamente en el acuerdo lo que se ve es que la vivienda, como decía Isidro, es el núcleo central del modelo productivo español, y no se han querido meter y no se han querido mojar. Han tocado un poquito las SOCIMIs, ese impuesto de sociedades, pero claro, el objetivo no es que todos saquemos un poquito más de ese beneficio especulativo. El objetivo debería ser que desaparezcan esos sistemas especulativos, que desaparezcan esas formas legales hechas a medida del modelo de inversión actual, ¿no? Entonces yo creo que ahí es una novedad que tenemos que valorar, y la otra, totalmente de acuerdo con las compañeras y con los compañeros. Esto que estamos haciendo de los de la Pava Vallecas van un día por la tarde y se reúnen con no sé quién para negociar sus 5 casas. A los 3 días llegan los de Carabanchel y dicen que tienen un bloque. Luego va dos compañeras que tienen una casa en no sé dónde y tal. Y a uno le dan un pase por aquí, al otro por allá, a uno le dan un alquiler social cada 10. Es decir, hay que sentarse, hay que poner decenas o cientos de carpetas, no solo a nivel de Madrid, empecemos por Madrid, pero es que la PA tiene ocupados 12 o 13 edificios de Sareb en todo el Estado. Es decir, hay que hacer una negociación global, hay que ser una contraparte de verdad, y yo creo que ese es el objetivo, es decir, construir ese frente de batalla lo más unitario posible, y también eso conlleva, que eso tiene dificultades dentro del movimiento, pero seguro que lo conseguimos, tener una interlocución única, no que cada día llame uno, que hoy hablas tú, mañana hablo yo. Es decir, ser un movimiento serio, plantear una batalla, unas reivindicaciones, un análisis de lo que es la Sareb, unas reivindicaciones concretas de presión al gobierno, y obligarles a que se sienten a negociar por todos y todas, y no por separado, ¿no? Yo creo que eso es fundamental a día de hoy. Y también, por supuesto, empezar a criticar, por decirlo así, esta línea que se está abriendo de que ahora la Sareb dice, bueno, pues si quieren ustedes vivienda social, que me la compre el ayuntamiento, ¿no? Vivienda que ya se pagó, que se vuelva a pagar con dinero público, ¿no? Es decir, es que eso es absolutamente intolerable, ¿no? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo en que digamos que donde hay que poner el foco táctico ahora mismo es en la situación política. Bueno, también en la situación de la propia Sareb, ¿eh? La Sareb tiene fecha de caducidad. Todos estos nervios es porque dentro de, creo que son 5 años, hay que liquidar.
El 27, bueno, pues 7 años hay que liquidar y no están ni medio cerca. Entonces esa presión también es importante saberla tomar desde el otro lado para presionar. Pero fundamentalmente es la cuestión del gobierno progre y ponerle delante de sus contradicciones. Es donde yo creo que donde se pueden obtener unos frutos mayores. Yo, claro, a los que, sin conocer es el detalle de esas negociaciones que mantenéis con la Sareb, pero los que habéis defendido una mayor contundencia en la negociación, vamos, yo no puedo estar más de acuerdo. También por una cuestión, y es el plan del gobierno progre, el PSOE, porque es el PSOE y ya sabemos lo que es, y Podemos, porque están encantados de ser como el PSOE, va a consistir en, básicamente, esas migajas que decís que conceden, como no se ande con fuerza social y fuerza comunicativa y fuerza política para contestarlas, una por una, y decir lo que son, eso se va a vender como que el problema de la vivienda se ha acabado en España. Porque es así. O sea, la primera medida ha sido una revalorización de las pensiones por el IPC, decir que han subido las pensiones, que es lo que marca la ley. Que es un 0,9 además este año. O sea, que el plan realmente pues porque ya lo vimos con Zapatero, mientras estaba desarrollando una burbuja que todo el mundo sabía que iba a acabar en una crisis social bestial, pues nada, a poner encima de la mesa una serie de temas, los del bloque de izquierda, el bloque de derecha, que si uno ha dicho no sé qué, que si uno ha dicho sí sé más, y los temas propiamente materiales donde se la juega realmente la gran mayoría de la población, por la que Podemos dice haberse sacrificado y haber entrado en el gobierno a pesar de que ellos no querían, pero hay tal urgencia social que lo han hecho, pues todo eso hay que desvelarlo, hay que ponerlo, digamos, frente a sus contradicciones. O sea que si hay un momento para apretar es este. Sí, yo poco que añadir porque estoy bastante de acuerdo. Sí incidir en los dos caminos, ¿no? O sea, por un lado, la presión al gobierno, o sea, esa exigencia a la mesa de negociación y ese listado de exigencias al gobierno, y por otro lado, muy de acuerdo con Pablo cuando habla de unidad, o sea, que es importantísimo a la hora de hacer frente a una entidad de estas características que el movimiento tenga unidad, y que porque hasta ahora estamos negociando casos muy aislados, cada asamblea estamos negociando lo que tenemos, y creo que es una baza que juega a favor de estos grandes, ¿no? Y la experiencia que tenemos en la PA a lo largo de todos estos años es que las únicas negociaciones que han sido buenas y potentes y en las que hemos conseguido realmente casos de éxito son las que hemos llevado de la mano todas a una. Y bueno, pues a nivel estatal también, ¿no? Si no podemos a nivel estatal, por lo menos desde luego en la coordinadora madrileña tiene que haber una unidad rotunda frente a estos grandes. Si no es imposible, porque nos está pasando lo que llevamos años haciendo. Bueno, años no, o sobre todo este último año. Pues pillo turnos otra vez, había uno por ahí, otro por ahí. ¿Alguien más? Vale, un, dos. Pásalo encima de... Me pongo, no sé si se me oye, a lo mejor sin el micro, ¿se me oye igual o...? Vale, bien. Bueno, yo en principio felicitarnos de que haya este acto, ¿no? Que en principio es un acto de reflexión colectiva, que además nos hace falta mucho y que llevamos mucho tiempo sin ellos, y que además trata de situarnos, vaya hombre, debe de tratar de situarnos en este nuevo periodo del capitalismo financiarizado, que además habéis hecho alusión a ello. Y, en fin, yo tratar de introducir algunos matices y algunas aristas al análisis, que es un análisis correcto, para mí, en mi opinión, está bien, pero faltan algunas cuestiones que creo que nos dejamos atrás, ¿no? Y es los movimientos en defensa de la vivienda. Creo que en estos 10 años, ¿no?, haciendo una mirada retrospectiva, creo que estamos mal situados, ¿no? Creo que o no hemos aprendido
o nos ha faltado una visión mucho más panorámica para saber cómo se está moviendo el capital y cómo no solo actúa nosotros tenemos el ámbito de la vivienda, pero cómo actúa en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Referente al tema de lo que hablabais, que además creo que habéis hecho mención a ello en algún momento de las intervenciones, y es la cuestión de que es una hegemonía ideológica y cultural contra lo que hay que luchar. Entonces, es verdad que cuando Belén estaba hablando de que si no tenemos tanta eficacia, no somos tantos referentes, es verdad, porque llevamos años que estamos perdiendo la batalla ideológica. Y cuando perdemos la batalla ideológica es difícil intervenir. No es una cuestión solo de las ocupaciones, sino de cómo intervenimos nosotros. Porque hemos dejado, cuando hace 10 años irrumpimos como un actor político, éramos un movimiento social, irrumpimos como un actor político, eso hemos dejado de serlo y hemos pasado a ser una especie de ONG. Cuando hablabais de las negociaciones, yo también, entre más compañeras y compañeros que llevamos 10 años, cuando vas a negociar, negocias como una ONG. Esto no es, o sea, no negocias de una manera general, ni hablas de los problemas generales, sino que hablas caso por caso y en unos sitios resuelves, en otros no, en otros nos tenemos que concentrar. Es decir, nos faltan alternativas globales y generales a esta cuestión y no somos capaces de intervenir. Cuando hacemos un análisis que está muy bien, vuelvo a repetir, está muy bien hecho, yo creo que nos falta presentar alternativas, ¿no? Y nosotros no somos capaces de presentar una alternativa global. Y eso creo que es una carencia a la hora de intervenir. A la hora de intervenir cuando vamos a negociar con las administraciones, con los bancos o con la Sareb, porque estamos hablando aquí de la Sareb y efectivamente es un elemento importante, pero la Sareb no deja de ser otro elemento en este marco que nos han situado. Entonces es verdad, vamos a hablar de la Sareb porque además tiene un elemento, tiene un elemento que es distintivo porque parte con un capital público y con unas viviendas que deberían de ser públicas, pero no es diferente a la actuación que tienen las demás entidades financieras o los fondos o tal. Entonces, primero, yo entiendo, y hablando ya de lo que creo que debemos hacer, es primero hacer un diagnóstico de la situación y tener datos que nos faltan. A nosotros nos faltan datos. Cuando estamos hablando de la Sareb, ni siquiera sabemos las viviendas que tiene Sareb. Nos falta ese dato. Pero es que ni siquiera sabemos, hablabais además, otro elemento, porque creo que además es para ganar la guerra cultural, la guerra ideológica, no solo nos tenemos que dirigir a los casos de urgencia, a los casos de los que estamos afectados, sino a esa gran parte de población que no tiene acceso a la vivienda. Y por ahí es donde debemos de ganar nosotros la confrontación cultural. Porque nos tenemos que dirigir a miles y miles de jóvenes que tienen que estar en casa de sus padres porque no tienen la opción de poder tener una vivienda ni poder tener un proyecto vital de vida. Y eso es fundamental para que nosotros sigamos ganando hegemonía. Y no somos capaces de hacerlo. Nos falta reflexión. Este tipo de actos, en fin, yo llevo 10 años y se ven muy pocos, porque es verdad que la urgencia nos hace estar siempre en desahucios, en negociaciones y tal, y no tenemos tiempo, pero hay que sacar tiempo porque si no, el enemigo sí se mueve. Y el enemigo tiene una capacidad y un poder de moverse que nosotros no somos capaces de contrarrestar si no planteamos alternativas globales. Y creo que ese es el paso que debemos de dar. Primero hay que tener un diagnóstico certero y acertado de cuáles son las viviendas que hay. ¿Cuántas viviendas tiene Sareb para que nosotros podamos dirigirnos a Sareb y a través de las administraciones locales se hagan estudios diagnósticos, se hagan planes de vivienda, se hagan parques públicos de vivienda? Y eso no somos capaces tampoco de verlo ni de trasladarlo. Yo no lo he visto, pero bueno, si se ha introducido me parece bien, pero no hemos sido capaces de llevarlo a la práctica. Y sobre todo porque hace falta coordinarnos más, efectivamente, y hay cuestiones que no somos capaces de ponerlas en fin. Nada, yo un poco enlazo aquí con el compañero que tendríamos que tener una visión más global de la problemática, ¿no? Por ejemplo,
La Sareb se constituye con el aporte de los bancos de sus, digamos, de sus hipotecas tóxicas, es decir, las que no pueden cobrar. Pero resulta que estos bancos, antes de entregar esas viviendas, lo que han hecho es enajenarlas en la bolsa. Es decir, es ilegal actuar en nombre de esas viviendas con la intención de disponer de ellas. La ley, ninguna de las leyes que tenemos en el sistema lo permiten. Ah, qué bien. Hola. No, pero yo digo, ¿vamos a denunciar o no vamos a denunciar eso? Podemos ir con denuncias a impedir que estos señores sigan actuando como bancos o como, en realidad es un fondo buitre, la Sareb. Entonces, ¿vamos a denunciar a esta gente o no la vamos a denunciar? Ese sería, para mí, el punto más candente, ¿no? Es decir, cuando nos vemos, por ejemplo, aquí hay varios bloques ocupados en Madrid. Es verdad que, como dicen las compañeras y el compañero, tendríamos que reunir esos bloques, el María Guerrero, Cadete, los que están en Vallecas, todos, y hacer una denuncia no colectiva, sino de cada uno de los bloques en contra de la legitimidad de la Sareb. Eso lo tiene que frenar. Y a la vez, no sé si se puede hacer la construcción legal o jurídica, pero claro, hay que ponerse. Nada, pues hola a todas y a todos. Primero, gracias por lo que nos habéis contado, que siempre es súper interesante porque uno aprende. Por concretar, ir rápido a determinadas cuestiones que así como que me llaman más la atención. No comparto la opinión en cuanto a que se sea blando o débil a la hora de negociar con Sareb. No la comparto. No la comparto porque no se puede decir eso cuando desde el movimiento de vivienda se han ocupado bloques y se ha planteado con mucha crudeza la pelea con un hashtag como la Sareb es nuestra. Una campaña como la campaña de obra social es una punta de lanza que se dirige hacia el corazón de la especulación con la vivienda en este país. Entonces no se puede decir que hemos planteado una postura débil a la hora de negociar con Sareb nuestro derecho a una vivienda. Otra cuestión es que en el día a día y en lo concreto, en las asambleas, tengamos la obligación, también la necesidad, de poner a las familias por encima, por delante, las soluciones de las familias. Eso es otra cosa. Y en ese sentido, yo llamaría la atención sobre algo que es una realidad inapelable, y es que en este país, en esta sociedad, más allá de un grave problema de vivienda, de acceso a la vivienda en general que vivimos, más allá de eso, estamos en un momento de auténtica emergencia de vivienda. Quiero decir, hay miles de familias pobres, que ya están abandonando la zona de exclusión social porque se están incorporando directamente al lumpen, y esa es una realidad que hay que atajar ya, de manera definitiva. De acuerdo, las clases medias también tienen que garantizar su derecho a acceder a una vivienda
y además que sea de manera sostenible y de manera digna. Por supuesto que sí. ¿A quién le cabe duda al respecto? Pero la emergencia en vivienda es esta que estoy diciendo. Miles de familias absolutamente pobres que están siendo expulsadas no ya a la exclusión, sino al lumpen. Y eso es así. Es una realidad. Por lo menos en nuestras asambleas la sufrimos, la vivimos día a día. Y, repito, esas familias, por lo menos en nuestra asamblea, se ponen en primer término, sus soluciones, en primer término. Totalmente de acuerdo con lo que decía el compañero en cuanto a la necesidad de coordinar y de plantear de manera rigurosa y seria, has utilizado el término serio que me gusta, propuestas a la Sareb y más allá de la Sareb a quien tiene la mayor parte de representación en su Consejo de Administración, que es el Ministerio de Economía. Por supuesto que sí. Tiene que haber una respuesta política desde el nuevo gobierno, el nuevo, sea cual sea ese gobierno. Ahora es un gobierno de carácter progresista, o así se vende. Ayer era un gobierno absolutamente conservador y rancio. Nos da lo mismo. Gobierne quien gobierne, la vivienda se defiende. Vamos a plantear eso, vamos a trabajar en ese sentido, a coordinar una propuesta. Pero básico, y sobre todo en la situación que tenemos hoy día, también cuidar y respetar la labor que muchas hacemos con los actuales canales de negociación de Sareb, que nos facilitan soluciones concretas a familias que están en una situación desesperada. Cuando una familia afronta un lanzamiento y se consigue parar ese lanzamiento, hemos evitado una tragedia. Y eso es así. Eso es así. Y eso lo tenemos que cuidar y atender. Y poco más. Decir que desde la coordinadora madrileña estamos intentando hacer un esfuerzo precisamente por coordinar respuestas y planteamientos hacia las entidades financieras, no solamente Sareb, que no es una entidad financiera per se, sino a quienes se sientan en el Consejo de Administración de Sareb, a los bancos, CaixaBank, Banco de Santander, Banco Sabadell, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos trabajando en ello. Tenemos un grupo que pretende coordinar estas negociaciones, a ver si empieza a funcionar y da algún resultado. Nada más. Gracias, repito, por vuestras intervenciones. ¿Hay 2 turnos más? Bueno, yo, como la cosa va de un poco de, o el encuentro iba de estrategias políticas, a mí me interesaba como despejar, o no sé si reforzar un par de dudas de posiciones que a veces yo con compañeros en el sindicato pues tenemos, ¿no? Que no tenemos muy claro. Y que la habéis comentado un poco también de pasada, ¿no? Que es, por un lado, por encima del tema de la regulación de los precios, que además es bastante impopular, ¿no? Socialmente, sí es interesante la postura de, priorizar que se sancione la vivienda vacía y convertir o socializar de algún modo la vivienda de la Sareb en alquiler social, no digo por encima, pero por lo menos ponerlo al mismo nivel o incluso incidir más en ello, puesto que, como ha comentado antes Isidro, creo que ha sido, pues, eso regula por sí solo, ¿no? O posiblemente regularía el mercado por sí solo, ¿no? Sin intervenir en él. Y por otro lado, también, no sé si más que priorizar, incluso rechazar la construcción de vivienda nueva, porque por un lado ya sabemos, o eso creo, ¿no? Es decir, construir vivienda nueva significa otra vez pues entregarle dinero a las constructoras, o sea, hacer el negocio con dinero público. Volveríamos al riesgo, sin antes no tener atado por la ley, volveríamos al riesgo de luego que esa vivienda acabe en las manos de quien no tenía que acabar. Y además, incluso esa solución, que es larga y es costosa, nos lleva al problema paralelo al desahucio, que es el desarraigo también. Es decir, aunque generes o construyes vivienda social y puedas
llevar ahí a la población, pues lo que haces es expulsarlas de los barrios, porque ya sabemos que la vivienda en Madrid la tienes que construir donde da la vuelta al viento, porque en la ciudad no hay espacio para construirla. Entonces, no sé si es un poco radical la postura en cuanto a discurso, ¿no? Público, rechazar esa construcción cuando lo que se puede hacer es adquirir esa vivienda, como lo están haciendo los agentes económicos, expropiar, que es algo más rápido, yo creo que más barato y que soluciona de una tacada ambos problemas. El problema de la falta de vivienda, pero además el problema del desarraigo, y que de pasada ya nos ayuda a evitar la gentrificación de muchas zonas tensionadas de la ciudad. Yo quería comentaros algo referente a la propuesta que vais a hacer sobre la duración de los contratos. Y quería recordaros que hasta el año 85 en España había prórrogas forzosas en los contratos de arrendamiento. Entonces, estar negociando permanentemente 2 años de prórroga o periodos de tiempo en los que el tiempo pasa volando y la gente no para de buscar vivienda porque sabe que tiene 2 años para salir de su vivienda, creo que si se apunta un poco más alto, pues a lo mejor se puede volver a la fórmula en la que el inquilino retoma el derecho de marcharse de la vivienda cuando decide él, no cuando le echan. Creo que filosóficamente es un cambio muy importante. España estuvo muchos años con ese tipo de contratos, se crearon muchos barrios con esos contratos y no sé por qué hay que estar mendigando 2 años. Directamente se va a la prórroga forzosa, la gente que tenga, los fondos que tengan 3.000 viviendas, se les quita mucho las ganas de seguir mangoneando el tema del desahucio y a lo mejor las estrategias se amplían porque en los casos en los que la gente no puede pagar el alquiler, pues a lo mejor se pueden hacer fondos que, bueno, habría que hablar de los bancos buenos a partir de ese momento, o los bancos populares en los que no tenemos que ir a manifestarnos para que no echen a la gente, simplemente poniendo dinero para su alquiler, les podemos mantener en los pisos, porque el propietario no les puede echar. Vale, pues se vuelve el turno a la mesa y con esto ya No, yo contestar a Fernando rápidamente que no es ningún discurso radical, de hecho es lo que venimos pidiendo mucho tiempo, ¿no? No es necesaria la construcción de más vivienda, sino que comentaba, creo, Pablo antes, es posible cambiar la ley del suelo para poder expropiar y, por supuesto, poner a disposición de la ciudadanía toda la cantidad de vivienda vacía que hay en este país, ¿no? O sea, que eso ya regula bastante la situación y no es yo no creo que sea radical y creo que parte del movimiento de vivienda no lo considera así, puesto que son las reivindicaciones que se vienen haciendo durante mucho tiempo. Pues sí, sobre la misma cuestión, es que, o sea, yo cuando en la primera intervención me refería a la conciencia como de la vivienda como algo que está metido en un entramado económico muchísimo más amplio y que es como central a la hora de definir cómo funciona la ciudad, que es la ciudad de Madrid. Además, es que esa propuesta tiene una virtualidad que a mí me parece muy importante en el medio plazo para el movimiento de vivienda. Y es, por ejemplo, la de tender una alianza con los movimientos ecologistas. Porque en el fondo estamos hablando de lo mismo. Y la oposición a la obra nueva, la expansión de la ciudad dispersa, que va a volver a ser otra vez el coche el que va a ser el protagonista para que la gente pueda acceder a una nueva hipoteca que Dios sabe si podrán pagar en una casa a 100 y pico kilómetros de Madrid, en un lugar que no tiene de absolutamente nada que se parezca a un tejido urbano, donde hay que ir en coche a la escuela de los niños, al supermercado, a no sé qué, al centro de la ciudad. Todo eso multiplicado por es que es simplemente insostenible desde el punto de vista ambiental. Y además, el efecto que tiene sobre el mercado de la vivienda es el que ya sabemos. Es decir, en última instancia, alargar un poco más una nueva crisis por la vía de concesiones de hipotecas que luego van a ser centralizadas por 4 o 5 grandes actores que, bueno, dejan de ser la élite de tal. O sea, que, por ejemplo, ese tipo de propuestas yo creo que darían oxígeno, pues eso, para tender alianzas que
propulsen al movimiento de vivienda hacia un lugar, si queréis, más sistémico y menos, si queréis, encerrado en lo concreto, que lo concreto es muy importante, ¿eh? No le quiero quitar peso, que por ahí decían la parte de que hablar de negociación más o menos potente, más o menos políticamente cargada, es hablar también de negociación para cuestiones concretas. Es decir, hay muy poco precedente de que el Estado, por no hablar del capital privado cuando se habla directamente, ceda en las negociaciones porque haces una buena labor social. Tienes que dar un poco de miedo y tienes que desafiar. Si no, se gana muy poca cosa. Históricamente no se ha ganado casi nada de esa vía, por esa vía. Entonces, quiero decir que lo uno y lo otro no está en absoluto reñido. O sea, luego, ya simplemente de pasada, cuando se habla de qué medidas, qué posibles alternativas y tal, algunas, lo ha mencionado Pablo antes de pasar, la importancia de algo como el derecho de tanteo y retracto en los alquileres. Solo con eso, bien aplicado, y con unos topes sobre por cuánto se puede vender una casa que previamente ha estado alquilada en relación a la renta que se estaba pagando. Por ejemplo, en el centro, el problema de los pisos turísticos se liquida. O sea, me refiero a interrupción de contrato de alquiler, porque en previsión de que una sociedad de gestión o una venta exorbitante para que el piso sea puesto en Airbnb, eso se acaba con un derecho de tanteo y retracto en condiciones. Por ejemplo. ¿Sí? Por no hablar de lo que decíamos antes. Una vez que se obtienen, pongamos que en una batalla contra la Sareb, posiciones fuertes, es que desde ahí se puede mirar. Es que la Sareb estaba concebida precisamente como un conjunto de activos lo suficientemente grande, controlado por el banco malo, para que no bajasen los precios de la vivienda en su momento. Quiero decir que realmente de escala es bestial, y desde ahí se ve el resto del mercado inmobiliario. O sea, que es como un puesto avanzado en ese sentido. Que solo dos cosas de las que se señalaban, o sea, sobre el tema que señalaba Carlos de Sareb, yo sí creo que tiene que haber negociaciones, podemos llamarlas del día a día, es decir, seríamos tontos si no hubiese una comunicación con nuestros interlocutores. El problema es que esas negociaciones no se están produciendo dentro de un marco general. Son muy guerrilleras, cada una tiene sus mínimos, sus máximos que se crean en ese momento. Es decir, necesitamos abrir un frente de negociación que genere un marco colectivo común del cual luego pueden colgar ese tipo de relaciones. Yo creo que eso es fundamental. Muy interesante me parece el tema de las familias más vulnerables o que en peor situación están, ¿no? ¿Por qué creció la PA y por qué tuvo la capacidad de multiplicación de legitimidad social que tuvo en la crisis? Yo creo que por una cuestión muy fundamental. Por un lado, porque existía una herramienta sindical de barrio que estaba funcionando junto a esa población más vulnerable ya en ese momento, y porque hubo un 15M muy sensible con esa realidad. ¿Por qué se produjo esa sensibilidad del 15M? Un movimiento fundamentalmente de clase media con este movimiento antidesahucios. Porque en ese momento de la crisis estaban viendo dañados el elemento fundamental de su patrimonio, que es la vivienda. No tenían acceso a la vivienda los jóvenes de clase media, y sus padres, que tenían una o dos viviendas, por ejemplo en la costa, veían cómo sus valores se devaluaban día tras día hasta no valer nada. Esto es, pasabas a quedar en la ruina. Esa solidaridad se producía también de manera interclasista por esa razón, es decir, porque todo el mundo estaba viendo que el problema de la vivienda le hacía llegar el agua al cuello. Andando el tiempo, ese problema en ciertos sectores se ha ido disolviendo. ¿Por qué? Porque la propia revalorización patrimonial ha hecho que muchos de esos sectores de clase media estén viviendo de las rentas de ese nuevo ciclo de alquiler. Eso que no se está ganando en el salario, muchas familias lo están sacando de alquilar por 700, por 800, por 900 euros su vivienda. La subida de precios en un sistema inmobiliario donde los sujetos jurídicos no llegan al 15, el 20% o el 10%, donde mayoritariamente quien alquila son familias que tienen
1, 2, 3 viviendas son también un factor de subida de precios. Están subiendo los precios de alquiler para compensar aquellas rentas que no les entran vía salarial, porque han bajado los salarios notablemente en este país, como estaba explicando en ese sentido. Y eso hace también que la mirada de la clase media sobre el movimiento de vivienda sea una mirada mucho menos solidaria, mucho menos de igual a igual. Es una vivienda mucho más caritativa, es una mirada mucho más condescendiente, una mirada más de políticamente de menor fondo, por decirlo así. Y por eso es tan importante reconstruir un movimiento, por ejemplo, en el ámbito del alquiler, que reconstruya esas solidaridades entre quien gana 1.100 y quien cobra el REMI, por decirlo así, que de alguna manera y en muchas ocasiones se ha roto. Ese punto para el movimiento de vivienda a día de hoy es crucial. Muchos, de manera bastante absurda, lo están entendiendo como una guerra de siglas totalmente que no tiene sentido. Da igual cómo te llames, lo importante es generar alianzas, llegar a la gente y trabajar sobre todos y cada uno de los sectores sociales dañados por el problema de la vivienda, cada uno dañado en su nivel, pero desde luego necesitamos esas alianzas, las vamos a llamar, aunque sea un poco un término, alianzas interclasistas, así un poco raruno el término, son fundamentales para avanzar y generar esos frentes comunes, porque si no nos vamos a quedar solos, asambleas donde estamos solo ocupas, gente que cobramos el REMI y no sé qué, asambleas que, decir, hay que generar transversalidad, hay que trabajar juntos, hay que avanzar en todos los frentes, y ahí yo creo que las políticas públicas de vivienda son un objetivo que puede ser común a todo el mundo, y yo creo que ese elemento es fundamental. Y luego lo segundo, y por qué es tan flojo el acuerdo de gobierno, es porque cómo lo hacía el Partido Popular. El Partido Popular generaba desde el nivel estatal legislación y obligaba y estrangulaba a los ayuntamientos para que la cumpliesen. Lo hizo con Madrid, con los presupuestos. ¿Por qué no vamos a coger o no se va a coger? ¿Por qué no aparece nada, ninguna reforma de la ley de haciendas locales para obligar el cobro del IBI a los pisos turísticos, el cobro del IBI a los pisos vacíos? Es decir, todo ese tipo de cuestiones hay que hacerlas. Y si no se cumplen, no se puede hacer la frase que se está lanzando. No, es que claro, como ahí gobierna el PP en esa comunidad o en ese ayuntamiento, no se puede hacer nada. Existe una ley de buen gobierno y de transparencia que obliga, como se obligó al Ayuntamiento de Madrid, incluso so pena de cárcel, a que se cumplan ese tipo de leyes, porque están obligados a garantizar la sostenibilidad económica de sus municipios. Es decir, que vamos a ir a la ofensiva. Es decir, que es que muchas veces leer los acuerdos y parecen escritos como desde un punto de vista de quien ha perdido o quien ya está convencido de otro tipo de políticas. En ese sentido, no podemos esperar nada del gobierno progresista, pero desde luego sí que sí hay que hacer políticas ambiciosas y hay que hacer análisis ambiciosos y hay que hacer cambios profundos y radicales. Los vamos a tener que diseñar desde aquí, desde los que estamos aquí. Curiosamente, quien va a hacer las mejores leyes de vivienda, como ya se ha demostrado en Cataluña, ha sido la PA, han sido los movimientos de vivienda, y son los que con mayor inteligencia han sabido colar reformas, como es la última ampliación de la que nos explicaron en la estatal de la 24/2015 en materia de ocupación, que son leyes de verdad, leyes que garantizan y que obligan a cambiar las cosas. Pongo un último ejemplo con la Sareb. En el caso de Madrid y en el caso de Barcelona. En el caso de Madrid, el acuerdo fue vergonzoso. Delante de todos los periódicos se dieron 300 pisos, de los cuales el Ayuntamiento de Madrid no pudo recepcionar un tercio porque estaban mal. Era como, ¿cómo es posible que la Sareb, una entidad participada al 45% por una entidad de derecho público, le coja al Ayuntamiento y le ceda pisos que están inutilizados, destrozados, que no se pueden usar como vivienda social? Eso es un escándalo. Barcelona, utilizando los parámetros de la legislación catalana, se le dijo a la Sareb: usted o empieza a ceder sus pisos vacíos o se le va a empezar a multar. Ese es el camino. Es decir, realmente, si se gobierna, como cuando hacen ellos, que se usen las herramientas de gobierno, incluso también las coercitivas. Es decir, aplicar leyes y que se cumplan. Es que eso es fundamental. Y como
sospecho que en muchos casos no se va a hacer, porque Nadia Calviño ya lleva 3 semanas diciendo, como dice Diego, en los gobiernos siempre hay gobierno de oposición, el gobierno es la ministra de Economía y la oposición es el resto del gobierno, es la verdadera dinámica de mando. Habrá que poner esa contradicción encima de la mesa y habrá que atacar a los eslabones débiles de esa cadena de mando de gobierno y ponerle ante sus propias contradicciones para intentar sacar lo máximo que podamos. Yo creo que es el momento en el que estamos y que además yo estoy de acuerdo contigo que no vamos mal, es decir, que se está trabajando por esa unidad de acción, intentar ir juntos, que no nos la líen, es decir, que a pesar de las distorsiones que todos vimos el fin de semana, yo creo que sí que hay, por lo menos en Madrid, cierto sentido común de trabajar juntos y de ir agarrados en un momento en el que todos reconocemos que es difícil, pero que también hay muchas oportunidades abiertas, diría yo. Pues un último turno a Carlos, y chapamos esto. Quería decir, desde luego, que debemos intentar actuar de esa manera, coordinada, con propuestas serias, pero desde luego lo que es imposible o muy difícil es hacer esto sin ser interlocutores solventes, rigurosos y serios ante una entidad como Sareb, o ante un gobierno. Tenemos que tener un cierto rigor y una capacidad de seriedad y saber qué es lo que asumimos. Ahí. Si no, no vamos a llegar a ningún lado. No nos van a abrir la puerta nunca. Eso por un lado. Una cuestión concreta sobre el tema de el tanteo y retracto, ese derecho. La posibilidad de que podamos comprar nuestra casa que tenemos alquilada antes de que se la vendan a un fondo buitre. Bueno, yo no conozco ningún convenio de los últimos que ha firmado Sareb con derecho a compra por parte de la institución con la que ha cedido esas viviendas, pero en lo básico es eso, ejercer un derecho de tanteo y retracto sobre unas viviendas que han sido cedidas. No conozco la letra, no conozco ninguno de esos convenios, estoy deseando enganchar alguno para estudiarlo a fondo, porque siempre te dan muchas pistas sobre cómo plantear luego otro tipo de cuestiones, pero en el fondo no deja de ser eso. Y bueno, yo insisto una vez más, nuestro problema no es que haya un gobierno u otro. Nuestro problema es que el gobierno debe gobernar y debe hacerlo con leyes que permitan a todas las familias de este país acceder a una vivienda digna y sostenible, independientemente de su situación económica, independientemente de eso. Y no sé, este gobierno, la legislatura acaba de empezar. Empezó creo esta mañana. Pues veremos qué da de sí. Yo, personalmente, poca esperanza tengo, porque después de todos estos años de vida, pues, ¿qué esperanza me va a quedar en el PSOE, por ejemplo? Ninguna. Y no ya por las ganas que tengan o no de gobernar, sino, es más, por la capacidad de quienes integran los equipos de gobierno. Dudo mucho de que incluso no ya que no tengan interés, sino incluso la capacidad. Pero bueno, lo dicho, el gobierno acaba de empezar. Esta legislatura acaba de echar a andar. Pues bueno, organicémonos, traslademos propuestas serias y rigurosas, tenemos capacidad para hacerlo si sabemos organizar esto y bueno, y por supuesto, claro, o sea, aquí el talibanismo no debería existir. Esta historia de el conflicto de siglas, que si PA, que si SI, es tan ridículo, tan antiguo también, tan rancio, tan paleto. Yo personalmente no lo entiendo. Y poco más. ¿Queréis decir algo? Vale, pues con esto vamos dando por cerrada la charla, la primera charla del año respecto a Sareb. Esperemos que este 2020 sea el año en que realmente la Sareb sea nuestra. Y yo que sé, que si alguien tiene algo que decir ahora recogiendo las sillas, tenemos tiempo.